luego iniciamos un estudio general de las normas internacionales de información financiera para pymes. El estudio, la comprensión y el análisis de las NIF completas conlleva una serie de gastos en su implementación para las empresas, con el propósito de que los estados financieros sean comparables y sean presentados de una manera relevante y que representen fielmente cada una de las transacciones. Las normas internacionales de información financieras para pymes persiguen que estas empresas, estas pequeñas empresas, presenten sus estados financieros de una forma relevante, pero de alguna manera con menos requerimientos que las NIF completas. Existen normas como, por ejemplo, la norma para propiedades de inversión, la información para segmentos, que no es necesario derivado de las limitadas operaciones que tienen estas pequeñas empresas. Estas pequeñas empresas, además, sus usuarios son limitados. No es una amplia gama de usuarios como lo tienen las grandes empresas. Generalmente los usuarios que se tienen son los propietarios, administradores, los proveedores, los clientes y el Estado. Es por eso que de alguna manera sus requerimientos son más pequeños. Y es lo que vamos a comenzar a estudiar en los siguientes videos. Pero antes veamos a qué empresas les es permitido llevar su contabilidad, presentar sus estados financieros de acuerdo a las NIF para pymes. Las empresas a las cuales les está permitido observar esta NIF para pymes son aquellas que tienen la obligación de presentar estados financieros de propósito general y aquellas que no tienen la obligación de rendir cuentas a una amplia gama de usuarios. Cuando hablamos de presentar estados financieros de propósito general, es algo que ya habíamos visto en las NIF completas. Persiguen presentar la información de su rendimiento, de su situación financiera, y de sus flujos de efectivo para aquellos usuarios que no están en la capacidad de exigir información ad hoc, información de acuerdo a lo que ellos necesitan. Cuando hablo de información de propósito general, nos referimos, por ejemplo, a aquella información que se prepara y se envía a los empleados, se envía a la administración tributaria, se envía a los propietarios, a los proveedores. Esa es información de propósito general. Pero el factor decisivo es que están preparados de acuerdo a un marco conceptual, de acuerdo a un marco de referencia, mejor dicho, que nos va a permitir generar esa información de propósito general. No importa si lo enviamos a todos estos usuarios que citábamos o simplemente la preparamos y la presentamos para la gerencia. Lo importante es que están preparados para suministrar esa información a esa amplia gama de usuarios, pero de una forma con propósito general. No es lo mismo preparar estados financieros, no siguiendo las normas para pymes, sino siguiendo un marco tributario, por ejemplo. Si yo preparo mis estados financieros con un marco de referencia fiscal y lo envío a mis propietarios, lo envío a mis clientes, lo envío a mis acreedores y lo envío al fisco, eso no son estados financieros de propósito general, aunque lo haya enviado a esta amplia gama de usuarios que mencionábamos para las pymes, aunque lo haya enviado a mis acreedores, aunque lo haya enviado a mis proveedores, fue preparado de acuerdo a un marco de referencia fiscal, a un marco de referencia específico. En ese caso no estamos hablando de estados financieros de propósito general, sino de estados financieros de propósito específico. En resumen, no se trata de a qué usuarios tienen acceso a los estados financieros o a qué usuarios les traslado los mismos, sino el factor clave es sobre qué marco de referencia fueron realizados. Otro punto importante para ver qué empresas está permitido que presenten sus estados financieros
de acuerdo a NIF para pymes es si tienen la obligación de rendir cuentas. Ya vimos que si una empresa tiene obligación de rendir cuentas, debe de presentar sus estados financieros de acuerdo a las NIF completas. Ahora, si una empresa no tiene esa obligación de rendir cuentas, en este caso, pues puede preparar sus estados financieros de acuerdo a las NIF para pymes. Estas normas establecen e indican que se refieren a dos aspectos. Primero, que la empresa no negocie instrumentos de capital o instrumentos de deuda en un mercado público, o que no estén trámites para emitir instrumentos, ya sea de capital o ya sea de deuda, para poder negociarlos en un mercado de valores o un mercado público. Es importante hacer hincapié en lo siguiente. Estamos hablando de presentar o de negociar instrumentos de deuda, por ejemplo, bonos, que mi empresa emita bonos y los negocie en un mercado de valores. Si mi empresa hace eso, no puedo preparar mis estados financieros de acuerdo a las NIF para pymes. Mis estados financieros son de importancia para una amplia gama de usuarios. Estoy haciendo públicos estos mis instrumentos de deuda y por lo tal debo de preparar mis estados financieros de acuerdo a NIF completas. O si negocio mis acciones en estos mercados públicos, de igual manera. Estoy poniendo a disposición mis instrumentos a una amplia gama de usuarios que de alguna manera van a confiar si mis estados financieros están elaborados de acuerdo a NIF completas, cumpliendo con todos los requerimientos de la misma. Otro ejemplo, y también lo dice la norma, es primero, que no se negocien instrumentos en mercados públicos. Y la segunda premisa es que dentro de sus principales actividades no se tengan activos en calidad de fiduciario. ¿A qué me refiero con esto? Que no manejemos activos recibidos de otras personas, y ya que esto hace que estemos de alguna manera nuestra empresa relacionando, los usuarios ya se amplían, ya no son solo proveedores, ya no son solo acreedores, ya no son solo los propietarios, sino es esta amplia gama de usuarios de las cuales yo estoy recibiendo activos y estoy realizando una de mis principales actividades con ellos. Por ejemplo, pueden ser los bancos. Los bancos en Guatemala, por ejemplo, son las únicas instituciones que pueden realizar esa intermediación financiera, recibir dinero y darlo en préstamo a través de diferentes formas. Entonces, en este caso, estas empresas que realizan estas actividades con activos de otras personas, por ejemplo, bancos, cooperativas, empresas de inversión, estas empresas no pueden realizar sus estados financieros de acuerdo a la NIF para pymes. O sea que aquí tenemos ya ese cumplimiento y esa determinación de qué empresas está permitido que lleven las NIF para pymes. Primero, aquellas que tienen y presentan estados financieros de propósito general. Y segundo, aquellas que no negocian en mercados públicos. Dentro de estas empresas que no negocian en mercados públicos, también tenemos el cumplimiento de que no se negocie o no se tenga participación dentro de mis principales actividades con esos activos en forma de fiduciaria. Veamos unos ejemplos. Como les mencionaba, en Guatemala los bancos son las únicas instituciones que pueden hacer esa intermediación financiera, pero veamos un ejemplo más amplio, porque en algunos países sí se puede hacer. Tenemos una empresa que se dedica a la venta de electrodomésticos. Sin embargo, decide recibir depósitos del público para generar intereses, para financiarse sus acciones, para financiar sus actividades. Entonces tenemos ahí, estamos recibiendo un activo de terceros,
públicamente y estamos utilizándolo en nuestras principales actividades. Este tipo de empresas, bajo estas actividades que hemos analizado, que estamos recibiendo depósitos del público, aparte de la actividad de compra-venta de mercaderías, por ejemplo, no puede o no está permitido que expresen sus notas que está elaborando sus estados financieros de acuerdo a NIF para pymes, ya que está utilizando dentro de sus actividades principales un activo fiduciario recibido de terceros en forma fiduciaria. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con una institución financiera, con un banco? Tampoco puede elaborar sus estados financieros de acuerdo a la NIF para pymes. Analicemos este otro caso. Mi empresa recibe el capital de 2 o 3 propietarios. Son reducidos los propietarios. Sin embargo, negocia sus bonos en un mercado de valores. Si podemos analizar, tenemos los instrumentos de capital de pocos propietarios. De 2 o 3 propietarios, es familiar. Sin embargo, su financiamiento, sus bonos, los negocia en un mercado de valores. Esta empresa no está permitido que presente o que elabore sus estados financieros de acuerdo a NIF para pymes, ya que está negociando sus instrumentos de deuda en un mercado público. Entonces, esto es el primer video que, como les comentaba, la idea aquí era ver la sección 1, pequeñas y medianas empresas, para comenzar a entrar a analizar y a estudiar la NIF para pymes. En resumen, a quienes les está permitido preparar y presentar sus estados financieros de acuerdo a la NIF para pymes, aquellas empresas que primero preparan estados financieros de propósito general. Y segundo, que no tienen la obligación de rendir cuentas. Cuando la norma indica la obligación de rendir cuentas, en resumen es que no negocia instrumentos en mercados públicos. ¿Y esto por qué? Cuando yo estoy negociando instrumentos, tengo varias personas que se interesaron en los mismos, estoy ya en un ambiente público, tengo que rendirle cuentas a esos inversionistas. O sea, ahí ya no puedo preparar mis estados financieros de acuerdo a NIF para pymes, ya que tengo la obligación de rendir cuentas. Y aparte también mencionaba la norma que no tengo la obligación de rendir cuentas si no tengo dentro de mis actividades activos recibidos en forma como fiduciario. Es decir, recibir activos de los cuales debo de rendirle informe a diferentes usuarios. Por ejemplo, las instituciones bancarias que reciben depósitos de diferentes personas, de diferentes cuentavientes y tienen esa obligación de rendirles cuentas. Esas instituciones no les está permitido elaborar y presentar sus estados financieros de acuerdo a NIF para pymes. Esperando sea de interés y de utilidad este video. Un gusto saludarles nuevamente.